puedan ver después si es necesario, o para aquellos que no pudieron asistir a la sesión. Cuando termine la voy a compartir a partir de Classroom con los apuntes también. Bueno, la presentación se las envié desde ayer, como he hecho pues en otras sesiones. El propósito de la clase de hoy es que veamos el fundamento de estas dos técnicas que están íntimamente relacionadas, la turbidimetría y la nefelometría. Estas técnicas tienen un fundamento común, y es sobre la dispersión de la radiación. Primero pues voy a iniciar con una definición más técnica sobre la diferencia entre lo que es una solución y una dispersión o una suspensión. Recuerdan pues que por definición una mezcla homogénea es llamada una solución. Y como pues podemos ver acá, aunque aquí se está representando mediante como unos puntos el soluto que está dentro de la solución, pues recuerden que si el sistema es homogéneo, si se trata de una mezcla homogénea, pues no vamos a poder distinguir estos componentes del solvente. O sea, veremos solamente una sola fase, y una forma pues de distinguirlo es que si la luz atraviesa esa solución, no vamos a ver ninguna interacción de la luz con partículas que estén suspendidas. Bueno, esto ocurre normalmente cuando la solvatación o el fenómeno que sea que produzca la disolución permite que las partículas queden completamente disueltas y que no queden formando una fase diferente. Aquí pues hay una definición sobre el tamaño que deben tener, más o menos de tamaños inferiores a un nanómetro. Estamos hablando ya pues a nivel molecular, incluso del orden de los nanómetros podríamos tener proteínas también, y ellas también pueden estar en solución sin que se distingan de los demás componentes. Bueno, cuando las partículas se incrementan un poco, entre 1 y 100 nanómetros, ya es posible apreciar algún efecto, no tan exagerado como lo muestra aquí la figura, pero sí podemos ver que al menos se distinguen un poco los componentes. Igual pues en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo podría verse eh, a nivel macro la representación de una dispersión coloidal. Y ya explícitamente a una suspensión se refiere a partículas de más de 100 nanómetros. Estas generan entonces una suspensión. Entonces aquí está la diferencia pues entre esos tres sistemas. La solución, no podemos distinguir los componentes de ella. La dispersión coloidal son partículas finas, muy finas, que están suspendidas. Y la suspensión, partículas un poco más gruesas. Entonces aquí tendríamos pues como la definición más técnica: una dispersión molecular es una solución verdadera como tal, una dispersión fina es la que aquí hemos denominado dispersión coloidal, y una dispersión gruesa lo que llamaremos una suspensión. Bien, la interacción de la radiación electromagnética con estas estos tres sistemas da efectos diferentes. De hecho, este fenómeno fue estudiado por un señor de apellido Tyndall, y el fenómeno se describe precisamente como el efecto o el fenómeno Tyndall. A ver, esta, aunque es una figura, no una foto real, pues nos permite que sin necesidad de saber el tamaño de las partículas podamos distinguirlas entre sí. Entonces, cuando la luz atraviesa una solución, no es posible ver el haz de luz dentro de la solución. Es decir, si estamos aquí en una posición frontal como a 90 grados con respecto a la dirección del haz, como lo muestra esta figura, pues no podríamos ver el haz realmente reflejándose dentro de la solución. A lo sumo lo veríamos en las paredes del recipiente que contiene la solución, pero en el interior no veríamos ningún efecto que nos permitiera ver el haz. Mientras que en los coloides o las suspensiones coloidales o las suspensiones más gruesas sí podemos ver un efecto. De hecho, es lo que comúnmente podríamos denominar una solución turbia, ¿no? Y precisamente la turbidez es producida por el efecto que la luz choca contra esas partículas y no sigue en línea recta hacia donde va el resto del haz,
sino que unas porciones del haz se dispersan en diferentes direcciones. Es decir, es un fenómeno realmente físico sobre las partículas que no están disueltas, como no ocurre en la solución. Y en una suspensión podemos apreciar incluso podríamos llamarlo un efecto como de niebla un poco más marcado que en las soluciones coloidales. Entonces, este fenómeno es el que precisamente estudió el señor Tyndall y pues aquí está definido como la dispersión de la luz por partículas en los coloides o en las suspensiones. De hecho, pues la interacción, como ustedes saben, de la radiación electromagnética, en este caso de la luz, es la que con la materia es la que nos permite ver los objetos. Entonces, cuando no se puede apreciar el haz, el light beam, como dice acá, es porque la solución es una solución ideal y no hay partículas no disueltas o suspendidas como en los coloides o en las suspensiones. Bueno, quiero comprobar hasta ahí cómo vamos con esto. Yo sé que es un poco distinto pues, a lo que hemos hecho en clase y también quiero que en cualquier momento en lo que algo esté muy claro o piensen que voy muy rápido, pues me detengan y hagan sus respectivas preguntas y observaciones. Hasta aquí, ¿cómo van? Bueno, Andrés Felipe es el único que está allí interactuando, los otros también. Recuerdan que también pueden hablar, yo los estoy escuchando. El sonido es suficientemente claro y entendible. Bueno. Bueno, entonces este fenómeno físico es básicamente por un bloqueo que impide a la radiación viajar en línea recta y hace pues que en una partícula que está en la solución, bueno, en la suspensión realmente o en el coloide, la luz se refleje en otra dirección. Sí, aquí pues podemos ver, creo que este es el zoom más grande que puedo hacer, que aquí hay unas pequeñas partículas y básicamente podemos representar que las que viene choca y se puede eh, dispersar en diferentes direcciones. Entonces, esta que aquí seríamos, que es el haz original, y estas otras serían los haces dispersados. Entonces, esa niebla o ese efecto de turbidez es el que nosotros percibimos en esas sustancias. Aquí hay unos ejemplos de qué podría ocurrir en cada uno. Aquí pues agua, pero pues bueno, este sería un mal ejemplo para determinar una solución porque es un solvente puro, pero podríamos tener por ejemplo agua con azúcar, ¿sí? Sin que se alcance el punto de saturación, entonces la solución es una solución ideal y no nos permitiría ver las partículas de azúcar que están haciendo parte de la solución, ni siquiera pues se puede distinguir del agua. La leche, que contiene partículas suspendidas o coloides, principalmente proteínas, grasas, azúcares, esa suspensión o ese coloide es homogéneo, se alcanza a ver, pero a diferencia de la solución de agua con azúcar, precisamente la apariencia lechosa, ¿no? Comúnmente denominada de esa forma, es debida a las sustancias que están suspendidas, haciendo parte de esta mezcla. Y como una suspensión, pues aquí nos dicen que harina en agua, ¿no? Sería pues algo un poco más o menos homogéneo que la leche. Bien, vamos a estudiar un poquito de cerca ese fenómeno de la dispersión de la radiación y sobre todo tratar de establecer algunos parámetros de los cuales dependería la magnitud bueno, porque vamos hacia usar este fenómeno para cuantificar. Entonces debemos analizar de qué parámetros depende la cantidad de luz dispersada o la magnitud de la dispersión de esa forma. Entonces, como veremos incluso en la siguiente unidad de fotometría, una forma común de cuantificar o de relacionar cuantitativamente estos fenómenos con la radiación es hacer que el haz que incide, este que está aquí a la izquierda, pues se le pueda medir la intensidad con la que viene. Y pues hay varias formas de medir la intensidad incidente.
veremos que una vez, por ejemplo, pudiendo transformar mediante un dispositivo adecuado esa intensidad de luz en algún tipo de parámetro eléctrico, por ejemplo, una corriente eléctrica o un potencial eléctrico. Entonces, la intensidad pues, se puede medir en diferentes unidades, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, unidades de, a ver, como de luminosidad, candelas o lumen o lux, ¿no? Pero sí en algún tipo de magnitud física que se pueda directamente relacionar con ella. Bueno, entonces supongamos que se puede medir esa intensidad que incide y si yo sigo el haz a través de la solución, es posible en línea recta, como lo sugiere pues esta dirección, que yo pueda medir la intensidad de la radiación que es capaz de atravesar la solución, o en este caso el coloide o la suspensión, ¿no? Entonces, pues hay algo que puede determinar la cantidad de atenuación, podríamos decirlo de esa forma, es decir, cómo se relaciona la intensidad que está incidiendo, la que está aquí a la izquierda, con la que sale después. Entonces, la cantidad de atenuación o qué tanto disminuye el haz al atravesar la solución, pues va a depender de varios factores. Por ejemplo, si pudiéramos medir la concentración de esas partículas que son las que originan esa dispersión de la radiación, entonces la concentración de ellas determinará que, por ejemplo, la intensidad de luz que atraviesa la solución sea más pequeña, si tenemos una concentración más elevada. Entonces podríamos decir que la relación de la intensidad o, a ver, una forma un poco más cuantitativa de relacionar la intensidad incidente con la intensidad que atraviesa es mediante un parámetro que nos encontraremos también un poco más adelante, que se llama la transmitancia. Entonces, la transmitancia, como pueden ver aquí en esta expresión T, es la relación entre la intensidad que atraviesa sobre la intensidad incidente. Entonces, como esta es mayor que la del numerador, entonces podemos decir que la transmitancia siempre va a ser menor que 1 o a lo sumo igual a 1. Es decir, cuando la transmitancia es 1 significa que estas dos cosas son iguales. Y si son iguales significa que las precisamente no experimentó ningún tipo de atenuación. Es decir, que las que atraviesa la solución tienen la misma intensidad que antes de atravesarla. Entonces estas dos cosas nos dan 1. ¿Sí? Entonces, o son iguales y el cociente nos da 1. Entonces, a esa cantidad se le denomina transmitancia y el máximo valor que puede llegar a tener es 1 y cualquier valor menor a 1 significa, por ejemplo, una transmitancia de 0.1 o de 0.5 significará que una parte importante de ese haz fue dispersado y la intensidad de luz que lo atravesó pues ha disminuido. Entonces, por un lado, pues depende de la concentración de esas partículas. Podríamos decir también que depende, por ejemplo, del tamaño de las partículas, también depende del tipo de partículas que atraviesan o que están allí suspendidas. Aquí hay un parámetro también importante que está bien representado en la figura y es que depende de qué tanta solución o qué tanta suspensión realmente esté siendo atravesada por el haz. Es decir, si esto fuera un vaso, como está acá, más ancho, pues el fenómeno de la dispersión haría que más luz chocara contra, o más bien la luz chocara con una cantidad mayor de partículas, haciendo entonces que la dispersión de la radiación fuera mucho más grande. Entonces, hasta ahora podríamos decir que esto depende de la concentración de esas partículas, depende del tamaño de ellas mismas, del tipo, si se trata, por ejemplo, de una partícula de forma esférica o si tiene una forma geométrica o irregular, bueno, eso también determinará la magnitud. Y también, como recuerdan, en todas esas técnicas ópticas, llamadas pues porque hacen o se fundamentan en la interacción de la radiación electromagnética con la materia, pues también dependerá de la longitud de onda de la luz. Entonces aquí podemos ver algunos de los parámetros más relevantes de los cuales depende la magnitud de esa dispersión. Depende entonces de la longitud de onda de la luz que incide, porque por ejemplo, si tiene una longitud de onda grande o pequeña, pues esa longitud de onda grande o pequeña interactuará de forma diferente con las partículas, por ejemplo, de un tamaño parecido, ¿cierto? Entonces depende de la longitud de onda de la luz,
depende de la concentración de esas partículas en suspensión, depende de su tamaño y del tipo. Y también depende de la longitud atravesada. Entonces, la transmitancia que ya la había definido pues acá y les había mostrado, puede dar origen a una relación que se llama el coeficiente de turbidez. Aquí hay un término que pues encontré muy poco usado, es más bien como una castellanización de un parámetro o de un término que se encuentra en el inglés. Aquí pues lo traducen como turbidancia, en español, en inglés, perdón, sería turbidance, entonces por eso pues la llaman turbidancia, pero es más común encontrar el término coeficiente de turbidez o ya pues además de una forma un poco más técnica también se le conoce como turbiedad o turbidez solamente. Entonces, esta es una relación que muchas veces encontramos en la química y es sacarle menos logaritmo a algo, ¿no? Si lo recuerdan, haciendo una analogía con otra cantidad muy parecida que es el pH. Recuerden que el pH es menos logaritmo de la concentración de H más. Pues aquí la turbidancia o coeficiente de turbidez se define como el menos logaritmo de ese cociente que, si lo recuerdan, es la transmitancia. Es decir, el menos logaritmo de la transmitancia, que es la intensidad que sale sobre la intensidad inicial, pues a eso se le conoce como el coeficiente de turbidez. Bueno, y pues para pasar de acá a acá, recuerdan que yo este signo menos en un logaritmo lo podría poner acá como a la menos 1, en lugar de ponerlo aquí a la menos 1. Y recuerden que cuando tengo un cociente a la menos 1, pues basta invertir ese cociente, ¿no? Para que el signo pues, del exponente sea positivo. Entonces, menos logaritmo de i sobre i sub 0 o positivo logaritmo de i sub 0 sobre i. Esa es la definición entonces de la turbidez. Y aquí está una expresión que es mucho más empleada, que pues hace referencia a la forma en la que cambia la turbidencia o la turbidez, que es una constante por B, que ya les había mostrado en la gráfica, que es el ancho de la solución atravesada, y C, que es la concentración. Entonces, aquí pues estamos pasando de una relación que aquí es logarítmica a una relación que ya sería una relación de primer orden o lineal, porque aquí tenemos que la dependencia de la turbidez de la concentración es de forma de primer grado, ¿no? Es a la 1, entonces no es una relación aquí logarítmica. Bien, entonces esta expresión la vamos a encontrar un poco más adelante y está relacionada con una ley que se llama la ley de Beer-Lambert, que realmente se origina en la medición de la fotometría. Sin embargo, pues esta expresión también es aplicable a otras técnicas un poco diferentes como esta, que es la turbimetría. Bueno, si recuerdan, la forma de esta ecuación pues no debe ser desconocida para ustedes. De hecho, en la unidad anterior recuerdan que beta, que es el ángulo de giro en la polarimetría, es igual al producto de alfa por L por C. Y si comparamos término a término, miren que la relación es bastante similar. Recuerdan que en la polarimetría el término alfa, conocido como rotación específica, es el que depende de los parámetros como el tipo de longitud de onda y principalmente de qué sustancia se trate, ¿no? Si se trata de la sacarosa o de la glucosa o de cualquier otro azúcar, el valor de la rotación específica es característico, ¿no? Y tenemos L, que recuerdan que es la longitud del tubo de observación, y C, que es la concentración de la sustancia. Aquí tenemos básicamente lo mismo, ¿no? Entonces podemos ver una analogía directa entre las dos ecuaciones y ver que, por ejemplo, el L, que es la longitud de la solución que se atraviesa en el polarímetro, aquí está reemplazado simplemente por B, pero tiene el mismo sentido, es decir, cuánto dentro de la solución en unidades de longitud, centímetros, decímetros, lo que sea, está atravesando el haz que está siendo dispersado acá o el haz que está siendo rotado o el plano de luz rotado en la polarimetría. Y aquí entonces podríamos ver también una relación directa entre la rotación específica y esta constante K. Entonces aquí es donde esto está determinando las demás variables que acabamos de observar. Es decir, que el valor de K es el que dependerá
del tamaño, el tipo de partículas y la longitud de onda de la luz. En este caso, pues ya para la dispersión. Entonces, como también recuerdan de esa unidad pasada de la polarimetría, esta expresión nos permitía incluso llegar a relaciones cuantitativas, como les mostraré pues un poco más adelante. De hecho, el fenómeno es bastante similar. Recuerdan que yo puedo tener una curva de calibración en la que prepare patrones de mi azúcar, en el caso de la polarimetría, y le mida el ángulo de giro. La pendiente estará relacionada entonces con el producto de esa curva de calibración con el producto de alfa por m. Y aquí también podríamos hacer algo como eso, es decir, si nos anticipamos un poco a la aplicación, pues podemos ver que la relación entre la concentración y la turbidez pues es una relación que se debe estimar para cada sustancia, y pues para eso se utiliza una curva de calibración. Es decir, yo podría preparar diferentes, no en este caso soluciones como en la polarimetría, sino diferentes suspensiones de una concentración diferente y medirle la turbidez y hacer algún tipo de calibración, y esa pendiente estará relacionada con estos dos parámetros, el ancho de la solución atravesada y este parámetro K o esta constante que depende de qué tipo de sustancia sea, su tamaño, el peso molecular, bueno, cosas como esas que tienen alguna relación con la magnitud de la dispersión. Bueno, vuelvo a preguntarles hasta ahí cómo vamos con esta, que ya ingresamos un poco a la parte cuantitativa de esta relación. Sí, sí quedó claro lo de la ecuación de la turbidez y cómo se relaciona con la concentración, el ancho que atraviesa y las otras o los otros parámetros de la solución. ¿Ha sido claro hasta ahora? Bien. Bueno, aquí es donde hay una diferencia entre las dos técnicas. Ambas, la turbimetría y la nefilometría, pues se fundamentan en el fenómeno de la dispersión de la radiación. Pero la diferencia radica en qué parte de las mide cada técnica. Entonces aquí tenemos pues unas partes que ahorita vamos a ver un poco más en detalle del instrumento. Necesitamos una fuente de luz que no necesariamente tiene que ser monocromática, no como en el polarímetro que teníamos una luz de sodio, ¿no? Aquí puede ser incluso una luz de tungsteno, como en un refractómetro. Pero así como en el refractómetro había un dispositivo que nos permitía volver esto un poco más monocromático, pues aquí vamos a tener algún tipo de lente. Bien, pero yo quiero centrarme un poco ya en la parte, porque ahorita volveremos sobre las partes del equipo. Pero bueno, aquí en el eje central está representada la celda que contiene la muestra. Y pues aquí está representándose una vez que está siendo dispersado en algún tipo de partícula que esté en la solución. Entonces aquí se están representando cuatro diferentes haces, ¿no? Uno que va aquí horizontal, que podríamos decir que es el que no cambió de dirección, porque pues si el haz venía en esta dirección antes de incidir sobre la muestra, pues algunas de esas partículas no impiden que una porción de las atraviese la solución. Entonces, si aquí ubicamos un detector en línea recta con la trayectoria inicial, yo la voy a representar aquí en rojo, tal vez no muy recta, pero ahí está. Lo que estoy representando aquí es la intensidad incidente y la dirección en la que venía el haz originalmente. Entonces, al llegar en esa dirección, una parte o una porción del haz atraviesa la solución. Precisamente la relación entre esta y esta fue la que acabamos de ver como transmitancia, ¿no? Entonces, cuando se coloca el detector en línea recta y se mide la intensidad que atraviesa la solución, estamos ante la turbidimetría. Entonces, esta técnica mide la atenuación del haz al pasar en la misma dirección que venía antes de incidir sobre la muestra. Mientras que la nefelometría es una técnica que mide la cantidad de luz que se dispersa formando un ángulo de 90 grados con esa línea hipotética recta que debería seguir el haz. Entonces, ambas cosas pues permiten cuantificar, por ejemplo, las partículas que son las encargadas de esa dispersión.
pero lo hacen de forma directa, ¿no? Hay una técnica que mide en línea recta, que es la turbimetría, mientras que la otra mide a 90 grados la cantidad de luz que se dispersa y esa sería la nefelometría. Bueno, cada uno tiene aplicaciones en algunos casos comunes, pero también tienen aplicaciones un poco distintas. Y básicamente la utilidad de cada una de estas pues radica en que a veces cuando la concentración de las partículas es muy baja, la intensidad de la luz que atraviesa es muy parecida a la intensidad de la luz que está siendo incidente en la muestra. Es decir, que esta I que aparece aquí como turb de turbimetría o la intensidad que atraviesa es muy parecida a I sub 0. Es decir, que si esto lo divido entre esto para mostrarles la relación de el coeficiente de turbidez que fue el que les mostré anteriormente, entonces el cociente de esto sobre esto da muy parecido a 1, casi 1, e incluso puede ser que el detector no sea capaz de distinguir esta magnitud de esta de acá. Entonces la diferencia entre estas dos es casi que inmedible, por decirlo de esa forma. Entonces cuando esto sucede, la turbidimetría no es muy útil, precisamente porque debería tener un detector lo suficientemente sensible como para que si así las partículas sean muy pocas o muy pequeñas o básicamente la dispersión es muy poco medible, entonces pueda distinguir entre estas dos. Cuando entonces tenemos ese caso, que las partículas están en una concentración muy pequeña o son partículas muy pequeñas, bueno, etcétera. Es decir, en general que el fenómeno de dispersión no es muy notable, entonces la técnica de la nefelometría es la que entraría pues a solucionar ese problema, porque el detector pues va a medir la poca cantidad de luz que se dispersa. Es decir, la diferencia en el diseño del equipo pues es obvia como lo muestra la figura. La turbimetría, el detector está en línea recta con el haz de luz, mientras que la nefelometría, el detector está a 90 grados. Este mide la intensidad de luz disminuida y entonces este haz va a ser de una potencia grande, por lo tanto el detector tal vez no necesita ser tan sensible, mientras que el detector nefelométrico podemos decir básicamente que la intensidad que llega al detector nefelométrico es mucho más pequeña a la intensidad que llega al detector si se tratara de un turbidímetro. Entonces, tenemos equipos que se llamaría un turbidímetro para medir la turbidez, es decir, en línea recta, o equipos que serían nefelómetros en los que el detector se ubica a 90 grados. Y esa es básicamente la diferencia entre las dos técnicas y pues también les acabo de mencionar que la aplicación de cada una también es diferente. La turbidimetría para concentraciones de sólidos o dispersiones grandes, mientras que la nefelometría nos permite hacer mediciones en rangos de dispersión mucho más pequeños. Y ahí está la diferencia principal entre las dos técnicas, aparte pues de la obvia que es la ubicación del detector. Entonces, ambas, turbidimetría y nefelometría, utilizan el fenómeno de la dispersión y sirven para medir suspensiones o coloides, pero la nefelometría nos sirve para hacer mediciones a escala mucho más pequeña de esa dispersión de la radiación, mientras que la turbidimetría pues, es útil para magnitudes mucho más grandes. Ahí está pues la diferencia en cuanto al diseño del instrumento y a la aplicación de cada una de esas técnicas. Ambas técnicas principalmente utilizadas para cuantificar. Bien, entonces aquí pues un poco más depurado el diagrama de cada uno de esos equipos sería como está acá. Es decir, si tuviéramos un turbidímetro, pues este detector de nefelometría no estaría allí. O sea que sería básicamente un equipo lineal con una fuente de luz, un filtro selector de longitud de onda, un compartimiento con algún tipo de contenedor para la muestra que se llama la celda de muestra y el detector de la luz que es transmitida y estaríamos ante un turbidímetro. Es decir, todo aquí en línea recta serían los componentes de un turbidímetro. Mientras que un nefelómetro, así lo llamaríamos, sería algo como esto, la fuente de luz, el filtro, la celda y a 90 grados estaría el detector. Esa sería básicamente la diferencia en cuanto a la disposición de los componentes de un nefelómetro comparados con los de un turbidímetro. Y los equipos se fabrican para una u otra cosa.
Tal vez haya equipos comercialmente que puedan usar el principio como nefelometría o como turbidimetría, pero en general los equipos son o nefelómetros o turbidímetros. Depende pues de la forma en la que el fabricante lo disponga y la aplicación. Como veremos ya pues en la parte final, la nefelometría tiene muchas más aplicaciones a nivel biológico, como para cuantificar proteínas o cosas como esas, contar bacterias, colonias. Mientras que la turbimetría tiene más aplicaciones en el análisis químico, sobre todo porque las concentraciones pues son un poco más altas, incluso podemos tener límites de detección suficientemente buenos para que la turbimetría se pueda utilizar para cuantificar analitos que por otras técnicas tal vez no nos den esos niveles de concentración tan bajos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a mostrarles cada una de esas partes por separado, algunas fuentes, o más bien la fuente que principalmente se utiliza, qué es un filtro selector de longitud de onda, qué tipo de celda se utiliza y el detector. Pero básicamente la diferencia está en cómo está posicionado ese detector con respecto al punto donde se produce la dispersión, pues que es la celda donde se ubica la muestra. Bien, la fuente más utilizada es un filamento de tungsteno. Estos bombillitos que ustedes recuerdan de que se utilizaban pues incluso para iluminación de las casas, pero todavía se siguen usando, sobre todo por la calidad de la luz que producen. Sin embargo, pues no son muy eficientes en la conversión de energía eléctrica en luz, porque mucha de esa energía se dispersa o se produce, se disipa, perdón, en forma de calor. Bueno, entonces el bombillo pues tiene un filamento interno precisamente de tungsteno. El vidrio es un vidrio de cuarzo que contiene un poco de yodo, como lo muestra aquí la figura. Recuerden pues que para que el filamento cuando se caliente, porque básicamente cuando a través de estos dos contactos se suministra una corriente eléctrica, los electrones que fluyen a través del filamento pasan a través de él y lo calientan. Angie tiene el micrófono abierto y creo que no se ha dado cuenta. Gracias. Bueno, entonces los electrones suben, pasan a través del alambre de este filamento y como el tungsteno realmente no es un muy buen conductor, entonces hay resistencia a ese flujo de electrones, ¿no? La resistencia eléctrica, y eso produce calor. Entonces, por eso pues en ocasiones se le conoce como un filamento incandescente de tungsteno o wolframio, ¿no? Entonces este se calienta y emite radiación. Si esto no tuviera internamente o tuviera internamente oxígeno, pues el filamento se quemaría, ¿no? Por la interacción con el oxígeno. Pero la razón por la cual el bombillo contiene internamente yodo es para que cuando algunas de los átomos de wolframio, por la temperatura elevada que alcanzan, lleguen a la fase gaseosa, pues reaccionan con el yodo gaseoso y forman este yoduro wolframio que se deposita dentro del filamento, evitando pues que haya una acumulación de gas de wolframio al interior. La temperatura, aquí lo pueden ver, es de unos 2870 Kelvin, es una temperatura bastante elevada, y eso hace pues que la eficiencia de conversión de la energía eléctrica en luz no sea muy eficiente. Sin embargo, pues como el tamaño de esto es pequeño, realmente el consumo de energía de un aparato que contenga una fuente de estas no es muy grande. Pero bueno, lo que más nos importa es observar el rango de emisión de la lámpara de tungsteno. Y aquí pues voy a comenzar a interactuar con ustedes. ¿Eso qué regiones del espectro está incluyendo? Según el rango que alcanzan a ver ahí. ¿Dónde principalmente emite la lámpara de filamento de tungsteno? ¿En qué región del espectro? ¿Recuerdan en el visible? Recuerden que el visible se extiende más o menos unos 400 nanómetros
hasta por acá 700, 750, vamos a poner 750. Entonces, realmente la parte del V es muy limitada, ¿no? El V sería por acá muy cerca, pero observen que la cantidad de luz que emite no alcanzaría pues a cubrir una zona importante. Sí, este de aquí para allá sería el IR, ¿cuál? Recuerden que el IR es muy grande y se divide, este sería el cercano, el IR cercano. De hecho, los fotómetros, como veremos en la próxima unidad, contienen una parte que podría ser usada para tener espectros por ahí en el infrarrojo cercano. Pero bueno, entonces, como pueden ver en esta figura, principalmente, aunque el pico está ya en el infrarrojo cercano, principalmente estamos diciendo que la lámpara de tungsteno es muy buena para ser usada en esta región del espectro que es del visible. De hecho, hay una norma para la fabricación de los turbidímetros que dice que la longitud de onda debe ser más o menos entre 400 y 600 nanómetros. Este es el rango de longitud de onda de las normas para fabricar los turbidímetros. Es decir, que si observan, la lámpara emite mucho más de el rango que debería ser usado. Entonces, por eso, si ustedes recuerdan, voy a regresar sobre la imagen. Después de la fuente, yo puedo hacer algo como esta. Supongamos que la fuente emite entre 350 y como unos 1100 más o menos, incluso ahí había un rango un poquito más grande, nanómetros. Este es el rango de longitudes de onda que es emitido por la fuente. Sin embargo, el rango de longitud de onda que debe llegar a la muestra debe ser entre 400 y 600 nanómetros. Entonces, creo que ahí es un poco claro cuál será el papel de este componente. Este componente debe ser capaz, que se llama el filtro selector de longitud de onda, creo que el nombre es bastante explícito, debe disminuir la radiación o el rango de radiación o de longitudes de onda entre 350 a 1100 y dejarlo entre 400 y 600. Entonces, ese es el papel del filtro y la razón está en que la fuente del filamento de tungsteno produce pues una radiación grande en incluso el infrarrojo. Entonces, por eso es necesario que después de la fuente se ubique un dispositivo que haga como, a ver, ¿de qué otra forma llamarían ustedes un dispositivo que tome, por ejemplo, una longitud de onda grande y deje pasar solamente un rango? Haciendo una analogía con las operaciones de laboratorio, ¿qué dispositivo haría eso o qué operación? Bueno, a lo que me refiero es algo como esto, ¿no? Supongamos que yo tengo longitudes de onda de diferentes tamaños, grandes y más o menos pequeñas. Y yo debo pasar eso a través de un dispositivo que me deje pasar solamente estas. ¿Cómo llamarían ustedes a este dispositivo que sea capaz de solamente dejar pasar un rango determinado de esto? Sí, es un filtro precisamente. Entonces el filtro retiene unas partículas de determinado tamaño y deja pasar otras. Recuerdan que en los filtros, ¿cuál sería la especificación o el parámetro de selección? En un filtro pues se selecciona por tamaño, ¿no? Pero entonces, ¿cómo habría que fabricar el filtro para que deje pasar unas y otras no? ¿Qué parámetro dirían ustedes que es el importante para definir ese tamaño? Sí, precisamente si yo voy a hacer una filtración, recuerden que el criterio de selección del papel filtro depende de qué cosas voy a filtrar y cuáles quiero dejar pasar, ¿no? Cuando uno selecciona un papel filtro, lo selecciona por el tamaño del poro, ¿sí? Es decir, si yo necesito que deje pasar partículas de 3 micras y retenga partículas de 10,
pues entonces mi filtro debe estar hecho de una malla que tenga huecos de 3 micras para que retenga lo más grande. Entonces, digamos que el filtro, en ese caso, pues estaría caracterizado por una porosidad, por llamarlo de esa forma, ¿cierto? O el tamaño de, ¿qué? De la cuadrícula o del poro, voy a llamarlo así del poro, ¿no? Entonces, algo similar sucede con los filtros de radiación electromagnética. Deben ser caracterizados específicamente por una propiedad que les permita dejar pasar un rango grande o pequeño dependiendo pues de la necesidad. Ya vamos a hablar de ellos, pero básicamente un selector de longitud de onda se usa entonces para producir radiación que tenga un menor rango de longitud de onda, y aquí en esta figura pues tenemos pues una representación como esa. Aquí tenemos un elemento que dispersa la radiación, que aparentemente es un prisma. Entonces tenemos luz blanca que está siendo representada, que incide sobre el prisma y se divide en los diferentes tipos de longitudes de onda, ¿no? En el espectro visible. El selector de longitud de onda pues todavía no hemos visto qué es, pero básicamente se coloca allí para dejar pasar un rango de longitud de onda mucho más pequeño, y esa interacción luego se va a usar para algún tipo de radiación. Entonces, aquí está el fenómeno de filtración, ¿cierto? Llamándolo de esa forma, aunque no es la única forma en la que se puede producir un menor rango de longitud de onda. Una filtración podría ser una forma, ya les voy a mostrar al menos una forma más, pero visualmente este sería el papel que tiene un selector de longitud de onda. Antes, el haz de luz tiene varias longitudes de onda, de hecho tan grandes como la luz de tungsteno, es decir, arrancando en 350 y yendo incluso hasta 2000 nanómetros, pero al salir sale un rango mucho más pequeño, ¿sí? Incluso hay unos de estos que hacen un papel tan bueno que se les denomina monocromadores, y eso lo veremos en la unidad de fotometría. El prefijo mono pues significa que es de un solo, y el cromo pues de un solo color. Entonces un monocromador es un dispositivo que deja pasar un rango de longitud de onda tan pequeño que podríamos decir que deja pasar solamente un tipo de color. Pues algo como lo que la figura les está mostrando, ¿no? Aquí aparece que está dejando pasar un rango alrededor del rojo, ¿no? Del visible. Bueno, entonces podríamos decir que antes el espectro de la luz es este, que es el de la lámpara de tungsteno, como les acabo de mostrar. Y después de atravesar el sistema selector, pues se ha disminuido el rango y solamente a una longitud de onda bastante pequeña. Bueno, aquí pues me disculpo con la, a ver, ¿cómo podríamos? Inexactitud de la figura, porque si esto está pasando aquí con el color rojo, seguramente esto no estaría centrado alrededor de 500, sino un poquito más arriba, tal vez 650, 700 nanómetros realmente, ¿no? Pero lo que quiero pues mostrarles con esta figura es que el rango se ha disminuido, ¿sí? Y que incluso, como pueden observar, este perfil de la luz que está atravesando el sistema selector de longitud de onda, esta tiene como un pico, pero tiene pues una, a ver, como un ancho, ¿no? Si ustedes observan esa figura, pues tiene similitud con una campana gaussiana de una distribución de probabilidad normal. Y eso entonces tiene que ver con la capacidad que tiene ese filtro o ese selector de dejar pasar un rango realmente, no un solo tipo de radiación, porque si fuera un solo tipo de radiación, pues seguramente veríamos solamente una línea, ¿no? Como si fuera un átomo, ¿no? Pero realmente deja pasar es un rango de longitud de onda. Es decir, podríamos decir que la diferencia entre estos dos sería como un delta de longitud de onda, ¿no? Y eso lo llamaremos en la unidad de fotometría el ancho de banda del selector. Pero por ahora pues es suficiente con saber que se deja pasar un rango mucho más pequeño comparado pues con lo que hay antes del selector y después. Y la razón pues está en que la dispersión de la radiación, porque estamos hablando de la turbimetría y de la nefelometría, depende de la longitud de onda. Entonces no se dispersará igual unas de radiación infrarroja que un ultravioleta, o que un visible cerca a 400 o cerca a 700. Entonces los selectores se utilizan precisamente para que la radiación sea de un rango mucho más pequeño. Les había mostrado pues anteriormente que para ciertas aplicaciones la norma dice que la longitud de onda debe estar entre 400 y 600 nanómetros, y por ahí debe tener algún tipo de pico de radiación. Bueno, entonces vamos a hablar de dos
que son los más usados como selectores de longitud de onda. Los primeros se llaman filtros de absorción y estos dejan pasar un rango absorbiendo las demás. Y del fenómeno de absorción hablaremos un poco más en detalle en la unidad de fotometría. Pero básicamente la imagen nos está mostrando aquí un filtro que en apariencia no es más que un vidrio coloreado, un vidrio de color cualquiera, ¿cierto? Que al cual le incide radiación en varias regiones del espectro electromagnético y deja pasar únicamente un tipo de radiación. Eh, de hecho, el fenómeno de absorción de la luz es el que nos permite o el que nos da la sensación de los colores, ¿no? Si nosotros vemos, y también de eso hablaremos más en detalle en la unidad de fotometría, si observamos un filtro o un vidrio color verde, es porque está dejando pasar la radiación correspondiente al color verde y está bloqueando las demás o las está absorbiendo, ¿no? O sea, las moléculas de las que está hecha el material absorben las demás longitudes de onda y dejan pasar las que nos dan el efecto del color verde, ¿no? Si se trata pues de un vidrio de color verde, rojo, amarillo, el que sea. Entonces, como hay un fenómeno de absorción, por eso se denomina un filtro de absorción, porque la luz llega policromática de varios colores al filtro, pero solamente atraviesa un rango limitado. Entonces, estos de hecho son los selectores más usados en los turbidímetros, porque pues el ancho de banda que les había dicho que era podría ser la tolerancia, vamos a llamarla así, tolerancia. Ya habíamos hablado de la tolerancia como el conjunto de valores dentro de los cuales está una medida con un instrumento. Aquí tendría una relación un poco parecida, es decir, la tolerancia de un selector de longitud de onda es el rango de valores de longitud de onda que él deja pasar. Entonces, haciendo una representación aquí como física sobre esto, estaría como ahí. ¿Qué tan diferentes son la longitud de onda inicial y la final que deja pasar, ¿no? Recuerden que como les mostré anteriormente, esa distribución sería una distribución como normal, con un valor más grande que los demás y los otros pues disminuyendo hacia los lados, ¿no? Como una campana de una distribución normal, de esta forma. Entonces, este fenómeno es simplemente físico. El color del lente determinará qué tipo de radiación está dejando pasar, y si estamos hablando entre 400 y 600 nanómetros, entonces estaríamos por acá en algo como el color verde, amarillo. Entonces los filtros de absorción para los turbidímetros toman la luz de la lámpara de wolframio, de tungsteno, ¿cierto? Y dejan pasar un rango que está más o menos entre 400 y 600. Entonces el material y el tipo de filtros se seleccionarán para que esto suceda. Bien, entonces son los filtros de absorción, son muy simples y son los más usados en los turbidímetros. Sin embargo, en turbímetros un poco más avanzados se utiliza el fenómeno de interferencia para obtener unos anchos de banda mucho más pequeños y se utilizan en varias regiones del espectro, como el ultravioleta visible e incluso el infrarrojo. Y yo pues voy a tratar de hacer énfasis un poco en el fenómeno de interferencia. Recuerden que cuando habíamos estudiado las características de las ondas, les había mostrado que cuando las ondas interactúan y tienen un ángulo de fase par o impar, ¿recuerdan? ¿Cuándo se destruyen las ondas? ¿O cuando hay interferencia destructiva? Cuando es un múltiplo impar de pi, ¿no? Entonces, cuando es un múltiplo impar de pi, las dos ondas se estarían anulando, ¿no? O destruyendo. Pero cuando son múltiplos pares de pi, entonces se presenta el fenómeno de interferencia constructiva. Bueno, entonces el filtro de interferencia es una configuración de un par de lentes que tienen diferentes materiales, son dos medios diferentes. Entonces en la parte inferior, como lo sugiere aquí, tenemos una interfase, que es esta línea, entre los dos lentes, ¿no? El primero se llama precisamente lente y el segundo se llama el recubrimiento antirreflexión. El espesor de esta capa debe ser de un cuarto de la longitud de onda que yo quiero dejar pasar.
Es decir, si yo quiero dejar pasar 500 nanómetros, entonces el espesor de esta capa de acá sería 500 dividido 4, 125 nanómetros, o sea, son capas realmente delgadas. Bueno, entonces lo que sucede es lo siguiente, el haz de luz que está representado aquí con rojo, tiene pues una fase y una frecuencia determinada, llega e incide una parte en la parte de la interfase del recubrimiento antirreflectivo y el lente. Y la otra parte precisamente en esta primera superficie se refleja. Entonces tenemos reflexión acá y reflexión acá. La onda que se refleja en la primera interfase entre aire y el recubrimiento antirreflectivo es la onda que está siendo representada aquí mediante unas líneas azules. Entonces esta sale hacia allá. La otra que se refleja, o la otra parte, porque esto no refleja completamente toda la intensidad del haz, sino solamente una parte, otra parte del haz llega y choca contra la segunda interfase, que esta sí es entre dos sólidos, y se refleja a través de la trayectoria que está representada como en puntos morados. Como pueden observar, esta onda azul con esta onda violeta están desfasadas. Por lo tanto, este haz se está anulando. ¿Sí? Entonces aquí se presenta el fenómeno de la interferencia destructiva y estos dos se anulan. La otra parte del haz atraviesa y se refracta, como pueden ver aquí hay un pequeño cambio de dirección, y este haz atraviesa la solución. Entonces, si se hace un ajuste de espesor del recubrimiento, es posible que de todas esas haces que salgan únicamente se deje pasar para que todos los demás se destruyan y únicamente un tipo de radiación atraviese este sistema. Entonces, de esta forma yo podría lograr que una longitud de onda o un rango mucho más pequeño atraviese y el resto se refleje y se destruya en esta dirección. Entonces, un filtro de interferencia funciona acá, dice la interferencia destructiva, se da con ondas que tienen un retardo de media onda, ¿no? Precisamente esto sería como un múltiplo impar de pi, ¿recuerdan? Mientras una tiene un máximo, la otra tiene un mínimo, y ahí está pues la interferencia destructiva. Entonces, los tipos de filtros de interferencia se fabricarán para diferentes longitudes de onda, dependiendo de qué tan grande sea el espesor o esta capa del material o el recubrimiento antirreflexión. Entonces, de esa forma, un filtro de interferencia, llamado así precisamente por el fenómeno en el que se fundamenta la interferencia destructiva, pues puede producir una tolerancia mucho más pequeña que un filtro de absorción. Pero pues recuerden que si el turbidímetro debe trabajar entre 400 y 600 nanómetros, un filtro de absorción es más que suficiente. Ya en algunos equipos mucho más técnicos, tal vez para aplicaciones mucho más específicas, se utilizarían filtros de interferencia, pero para los turbidímetros y nefelómetros convencionales, los filtros de absorción presentan las propiedades adecuadas y no necesitamos un filtro de interferencia que, como ustedes se imaginarán, será un poco más costoso. Veremos pues que incluso en los sistemas fotométricos en la siguiente unidad, el selector de longitud de onda de los monocromadores utilizan además un fenómeno de difracción atómica o difracción de la luz para hacer la selección de longitud de onda, pero en los turbidímetros y nefelómetros no es necesario. El filtro de absorción sería suficientemente útil para la aplicación. Bien, hasta aquí, ¿cómo van con esto? Bueno, esperemos que sí. Bien, las celdas son de vidrio porque el vidrio es transparente en la región del visible. Veremos en la fotometría que si trabajamos en la zona del ultravioleta, el vidrio absorbe allá y no sería útil, pero para los turbidímetros o nefelómetros
celdas de vidrio serán suficientes. A ver, el tamaño relativo, yo diría que las más comunes son celdas que tienen unos 2 centímetros de base y yo diría que de alto tal vez unos 4 centímetros. Y son celdas de vidrio de sección transversal circular. Entonces el haz viene hacia acá, se encontrará con las partículas al interior y habrá dispersión de la radiación. Si es un nefilómetro se mide a 90 grados, o sea que el detector estaría ubicado como por acá al otro lado de la celda, o si es un turbidímetro estaría en línea recta. Entonces esta por ejemplo son las celdas para un turbidímetro Hatch 2100N, ahora les voy a mostrar el modelo. Esta sería para un turbidímetro de otra marca, como pueden ver son celdas un poco más pequeñas e incluso hay celdas como estas que son para turbímetros portátiles, es decir, turbímetros que son del tamaño tal vez de una calculadora o de un celular un poquito más grandes y que se pueden llevar a campo para hacer mediciones donde sean necesarias. Entonces las celdas no son demasiado complejas, son simplemente recipientes de vidrio de un diámetro homogéneo, de un espesor tal vez de 1 o 2 milímetros de vidrio y pues algunas tienen unas marcas como pueden ver acá, porque cuando se metan o se introduzcan en el compartimiento que es también circular, supongamos que este es el compartimiento donde se deben depositar las celdas, normalmente los fabricantes incluyen algún tipo de marca para que uno coloque siempre la celda en el mismo lugar y entonces por eso cuentan con algún tipo de seña como estas, de manera que esto se haga coincidir con esto cuando se introduzca la muestra y siempre se coloque en la misma dirección. Porque puede ser que si uno hace rota, por ejemplo, la celda, en diferentes direcciones se puedan encontrar, no sé, espesores de celda un poco diferentes. Entonces, para garantizar que siempre se introduzca la celda en la misma posición, observen que estos fabricantes han incluido algún tipo de marca sobre el material de la celda para indicar en qué posición se deben colocar. Incluso aquí también pueden ver ese tipo de marca en la del turbidímetro portátil. Entonces, las celdas son de vidrio y de diferentes capacidades. Si es una celda para un turbímetro de mesa como el que hay acá, tal vez necesite unos 20-25 mililitros para llenarle. Una celda de un turbímetro de estos tal vez con 10 sea suficiente y aquí podemos hablar de 2 o 3 mililitros de solución para poder llenar cada uno. O sea, son realmente dispositivos muy sencillos, tienen pues una tapa para evitar que la muestra se riegue durante el proceso de medición o incluso para transportar celdas directamente, muestras directamente en las celdas. Bien, ahora vamos a hablar de los detectores. Los más usados son llamados fototubos multiplicadores. Y yo pues me voy a primero a fijar en esta imagen que nos puede dar una mejor idea de cómo funciona. Bien, el efecto es básicamente, a ver, podríamos llamarlo un efecto de cascada. Y aquí yo quiero, bueno, esta figura aparentemente está diseñada, apenas me doy cuenta, para mirar cómo se amplifica unos electrones que llegan acá. Pero para el caso de ser usado como un detector para luz, realmente lo que llega acá es un fotón, no electrones. O sea, aquí llegan fotones. Los fotones ya sea de la lámpara, cuando no está la celda puesta, porque, a ver, si recuerdan, en la imagen donde definí o la diapositiva donde definí yo creo que voy a regresar un poco hacia allá para que, no sé qué tan rápido sea esto de regresar, vamos a ir hasta allá, aquí. Para medir la turbidancia, como la llaman ahí, o el coeficiente de turbidez, necesito medir la intensidad antes y después. Entonces, para evitar, a ver, ¿cómo podría ser el proceso? Yo podría tener dos detectores, un detector aquí antes y un detector después. Y así mediría esta intensidad acá y esta intensidad acá y ya. Pero realmente no. Los equipos tienen un solo detector que está puesto aquí a la derecha. Entonces, si yo simplemente retiro la celda de la muestra, estaría llegando la intensidad plena, es decir, cuando quito mi muestra con celda y todo,
estoy midiendo la intensidad incidente. Cuando la coloco, lo que atraviesa sería para medir la intensidad precisamente que atraviesa. Si es que estamos hablando de una medición turbidimétrica, ¿no? Porque si es nefelométrica, recuerden pues que si en sin la celda, aquí no estaré llegando a nada porque el detector está ubicado a 90 grados y con la celda sí estaré llegando. Pero básicamente para poder hacer la medición de la intensidad inicial, en un turbímetro, por ejemplo, se quita la celda del compartimiento y llega la luz sin modificar o sin afectar o sin dispersar al detector. Y cuando lo coloque, pues llegaría a la intensidad disminuida. Entonces, básicamente se utiliza un solo tipo de detector para medir ambas, ¿no? Bueno, entonces vuelvo aquí a este esquema que es el más apropiado para ver cómo es que la interacción de la radiación electromagnética con la materia me permite convertir fotones, que son energía que viaja en forma de ondas, recuerden, en una señal eléctrica. Entonces, bueno, en esta figura, aquí donde está esta flecha, que antes decía electrones emitidos, realmente son fotones. Estos fotones provienen de la lámpara, ya sea que hayamos colocado la celda o que se haya retirado. Si está la celda colocada, estamos midiendo la intensidad dispersada o disminuida si es en un turbímetro, o la que está a 90 grados si es en un nefelómetro. Entonces los fotones llegan a este primer componente que se llama el cátodo. El cátodo está conectado, como pueden ver, a un terminal. Recuerden que el cátodo es negativo, ¿cierto? Está conectado allí a un punto de tierra, básicamente. Y el cátodo está fabricado, esta cosa que aquí parece una línea, realmente es una lámina metálica. Entonces el cátodo está fabricado de una lámina metálica y está enfrentado a otro cátodo o a otra lámina que ya no se llama cátodo, sino que se llama un nodo o dinodo. Ahí está marcado como dinodo 1. Y la diferencia potencial entre estos dos es grande. Observen que aquí en la figura dice que la diferencia este está a 0 y este a 100, o sea que tenemos 100 volts entre los dos. Eso hace que los electrones del metal del que está fabricado el cátodo, pues que son los mismos del que está fabricado el dinodo, cuando un fotón choque contra ellos, si estamos hablando por ejemplo de un átomo de cobre, no sé, entonces el fotón choca y le transfiere energía al átomo de cobre suficiente para ionizar ese átomo y que él libere electrones. Y recuerden que la radiación electromagnética que tiene la propiedad de ionizar la materia son, por ejemplo, rayos gamma, beta, rayos X, ¿cierto? De radiación grande, ¿no? Pero aquí el efecto de que un fotón incluso de radiación en el visible sea capaz de ionizar un átomo metálico, pues se da en virtud de la diferencia de potencial. Si esto no estuviese conectado a una fuente de diferencia de potencia, una fuente de potencial, pues el fenómeno de arrancar electrones no se llevaría a cabo. Entonces, por eso es necesario que el cátodo y el que está al frente estén a diferencias de potencial grandes para que se pueda hacer pues como una ionización del átomo metálico. Entonces, aquí decimos que choca un fotón y lo que sale disparado, que está aquí como esta, realmente sería un electrón. Entonces un fotón llega, choca contra esta primera lámina, que es el cátodo, arranca un electrón y como el electrón tiene carga negativa y esta placa está cargada positivamente, pues el electrón siente atracción electrostática y se va hacia él y es acelerado precisamente por un campo eléctrico que se produce entre estas dos placas. Es decir, les decía que esto necesita estar a una diferencia potencial grande para que no solamente el fotón sea capaz de arrancar el electrón, sino que el electrón se acelere a una alta velocidad y vaya a chocar contra esta otra lámina. Entonces la energía cinética que adquiere el electrón al viajar y al ser atraído por ese campo eléctrico de signo contrario, la transmite y choca contra los átomos metálicos de la otra placa. Y al hacerlo, un electrón choca con tanta fuerza que no solamente transfiere su energía cinética para que se ionice un átomo, sino que lo hace otro. Es decir,
que un electrón acá choca y en lugar de dispararse un electrón se disparan dos por la diferencia potencial tan grande y la aceleración que sufrió durante el viaje pues eso ocurre realmente en micras de segundo, pero el viaje a alta velocidad permite que se arranquen dos electrones. Entonces aquí tenemos precisamente de nuevo el mismo fenómeno. Este que arrancó dos electrones, vienen esos dos electrones arrancados también por atracción contra la otra placa y chocan, y a su vez cada uno de ellos arranca dos electrones de la placa. Entonces aquí, como pueden observar, las flechas están indicando que cada electrón que choca en cada etapa, podríamos llamarlo así como en cada etapa, arranca dos electrones más, de manera que un solo fotón que ingrese aquí a la primera, que es el cátodo, puede producir cientos o miles de electrones acá. Por lo tanto, acá al final, la corriente será una corriente eléctrica alta. De manera que este dispositivo está convirtiendo un fotón en miles de electrones. Por lo tanto, hay un efecto de amplificación de esto, ¿no? Y esa amplificación pues se da en virtud de la diferencia potencial, como pueden observar acá en la figura. A medida que las etapas avanzan, la diferencia de potencial que se aplica es más grande, precisamente para lograr ese efecto de cascada o de amplificación, de que un solo electrón en cada etapa sea capaz de arrancar dos electrones de los átomos metálicos de las siguientes placas. Y esto entonces pues precisamente le da el nombre de multiplicador, ¿sí? Porque convierte un solo fotón en cientos o miles de electrones y produce una amplificación de la señal, de manera que incluso a intensidades pequeñas de luz la corriente eléctrica es suficientemente grande como para ser medible. Bien, este sería como el esquema de uno de ellos, pues una foto ya más realista. Pueden ver las diferentes placas que están allí y cada una de estas paticas que ven acá, estos electrodos, son los puntos donde se aplican esas diferencias de potenciales incrementadas cada vez en cada etapa. Entonces por acá llegará al primero el electrón, el fotón, perdón, chocará por acá el fotón, y por acá estaríamos entre un par de estos midiendo una corriente elevada de electrones, que no me quedó como una electrones, y eso pues es la forma en la que funciona un fototubo multiplicador. Aquí pues hay otra figura, esta figura es del Scook, que muestra pues una distribución no tan clara. Aquí tenemos el cátodo, que es el que recibe la radiación, y cada una de estas etapas, desde el dinodo 1 hasta el 9, estas forman 9 pares, o no, 9 en total dinodos. Y aquí dice que más o menos se producen 10 a la 7, estamos hablando de 10 millones de electrones por cada fotón. Entonces aquí pueden ver la magnitud de la amplificación de la radiación. Y en este caso, pues esta cubierta está hecha de cuarzo, porque el fototubo también puede ser usado en la zona del visible, ¿sí? Y pues la zona del ultravioleta, el ultravioleta requiere pues que el material sea cuarzo para que lo atraviese. Entonces este es el funcionamiento de los detectores que se emplean en los turbidímetros y en los nefelómetros también, que es un fototubo multiplicador. ¿Fue clara pues esta explicación de cómo funciona el fototubo? ¿Ya se fueron a desayunar o qué? Bien, entonces ya hemos completado el esquema del equipo. Hablamos de las fuentes, del selector de longitud de onda, hablamos de la celda donde se coloca la muestra y del detector. ¿Sí? Recuerden, diferencia entre nefelómetro y turbidímetro, la posición del detector. El fototubo estaría en línea recta con la lámpara y la celda en un turbidímetro, o estaría formando 90 grados con respecto a esa trayectoria en la celda si estamos hablando de un nefelómetro. Bien, los equipos pueden ser de diferentes distribuciones y usos. Hay
Para nuestro caso, en el análisis químico de laboratorio, turbímetros de mesa como este, que es un turbímetro Hatch 2100N. De este tenemos un par de modelos en el laboratorio de aguas, allá tienen turbímetros. Tenemos algunos como este, que es uno portátil, un turbímetro Hatch 2100Q. Pueden ver que el tamaño es mucho más pequeño y precisamente portátil para que pueda ser transportado a donde sea necesario. De este, no de este modelo exactamente de este fabricante, pero sí tenemos uno en la escuela de química. La idea sería que, a ver, depende de cómo nos vaya el viernes, podríamos ver tanto el polarímetro como este turbidímetro. Y también tenemos algunos turbidímetros que sirven para hacer mediciones en línea, en procesos. Por ejemplo, aquí pueden ver el detector, seguramente esto estará colocado una tubería para que un fluido que pase por ahí se le pueda medir la turbidez. Aquí aparentemente podemos tener una fuente de radiación, esta sería nuestra celda, y aquí depende si queremos medirlo en línea recta, estaríamos hablando de un turbidímetro, o a 90 grados estaríamos hablando de un nefelómetro. Entonces este aparentemente puede usar los dos principios, ¿no? Tal vez uno de estos sea la fuente, por acá pasa la muestra, el otro sería en línea recta para el turbidímetro y a 90 grados para el nefelómetro. Entonces también se pueden hacer mediciones de turbidez en línea. Como veremos, algunas de las aplicaciones puede ser, por ejemplo, en las industrias que producen alimentos. Tal vez la cantidad de sólidos en suspensión no necesite o no pueda ser medida como les había mostrado con un refractómetro, porque tocaría sacar una muestra, llevar el refractómetro, medir la refracción, etcétera. Pero sí podría ser a través de la turbidez. Si tenemos, por ejemplo, una suspensión como, no sé, un jugo que contenga cierta cantidad de sólidos, el control de calidad podría hacerse mientras el jugo atraviesa la tubería, simplemente midiendo la turbidez de la solución, o en el caso de la nefelometría, midiendo pues la turbidez, pero nefelométrica, ¿no? Entonces veremos pues que las unidades son las mismas, sin importar si tratamos con un turbidímetro o con un nefelómetro. La unidad de medición de la turbidez se llama la unidad nefelométrica de turbidez, o del inglés NTU, de Nephelometric Turbidity Units. Y un NTU, pues que realmente es la sigla del inglés, está definido como la turbidez que produce una suspensión de este compuesto, que es la formacina, cuando está formando una solución de 1 miligramo por litro, medida pues con un método o con un turbímetro que utiliza el método nefelométrico, es decir, con el detector a 90 grados. Yo tal vez diría que aquí faltaría algo en la definición, y es el espesor de la celda, porque está la concentración, es decir, nos acaban de decir C. Nos están informando el tipo de sustancia o qué sería la constante, ¿no? Pero faltaría el B, ¿no? Para hablar de la turbidez. O sea que tal vez sea a través de un espesor, no sé, de una unidad de 1 centímetro. Realmente no estoy seguro de esto, pero faltaría en esa definición de un NTU qué espesor de celdas se está usando para que la definición sea de un NTU. Yo me imagino que debe ser tal vez 1 centímetro. Entonces sería un NTU, la turbidez de una suspensión de la sustancia formacina con una concentración de miligramo por litro cuando se mide nefelométricamente, es decir, a 90 grados del detector, y que atraviesa un espesor de 1 centímetro, algo como eso sería. Sin embargo, pues el término NTU viene de una definición de la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, pero la norma ISO no habla de NTUs, sino de FNUs o FTUs, pero son equivalentes, es decir, FNU es Formacine Nephelometric Units o FTU es Formacine Turbidity Units. Es la única diferencia si estamos hablando de nefelométrica o turbidimétrica, ya. Y aquí pueden ver en esta figura las diferencias en valores o en apariencia más bien de los valores diferentes de la escala de turbidez. Entonces miren que una solución que tiene 4000 NTU, FTU o NTU, o ¿qué? O el otro era NTU, FNU o FTU, pues es bastante, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo? Una lechosa, ¿no? Una 4000
comparado con un valor de 10 NTUs o FTUs, que es una solución bastante translúcida, ¿no? Que podríamos decir que a medida que se incrementa la turbidez, pues es, digamos que una forma, a ver, podríamos decir empírica de verlo, es que entre más como blanca se vea la solución, estaríamos hablando de una mayor turbidez, ¿no? Y aquí pues hay una diferencia importante con otro parámetro de las soluciones y es el color. El color es producido por la absorción de luz, mientras que la turbidez es por la dispersión. Son dos fenómenos diferentes. Sin embargo, como veremos en la próxima unidad de fotometría, los métodos de medición deben tener en cuenta que si yo voy a medir turbidez, podría ser que algo de la radiación sea absorbida por la muestra, lo que hace que cuando mida la cantidad que atraviesa la muestra, la que atraviesa puede haberse disminuido por los dos fenómenos, es decir, una parte se absorbió y otra parte se dispersó. Por eso muchas veces las mediciones nefelométricas son un poquito más confiables, porque si al detector que está a 90 grados le está llegando radiación, pues esa radiación realmente es que se dispersó. Pero si estamos en línea recta, la cantidad o la intensidad que le llega al detector va a ser no solamente la que se dispersó o debido a la que se dispersó, sino también debido a la que se absorbió. Pero bueno, el color, podemos hablar de una solución translúcida o no, o coloreada o no. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, estas soluciones que están aquí en la foto no tienen color, ¿sí? Se ven blancas, no tienen color, pero sí tienen turbidez, ¿sí? Es decir, estamos hablando de dos fenómenos distintos. Y tenemos soluciones que son ambas, ¿no? Que son turbias y también coloreadas, ¿no? Como por ejemplo un jugo. Un jugo tiene un color característico del material que lo constituye y la turbidez o esa opacidad, si es una forma pues común de llamarla, debido pues a la dispersión de la radiación. Entonces esta pues figura se las muestro para que tengan una idea de que hablamos con magnitudes. Bueno, vamos a hablar ahora sí finalmente de las aplicaciones de la nefelometría o de la turbidimetría. La turbimetría principalmente se utiliza como una técnica cuantitativa, es decir, hacer análisis cualitativo no. Pues como las otras técnicas que vimos, que si yo tenía una muestra pura y preparaba una solución, le medía el ángulo de giro o el índice de refracción y con eso podía con otras propiedades identificarla, pues no, la turbimetría no se usa para ese tipo de cosas. Podemos hacer medidas directas de la turbidez. Por ejemplo, esta resolución 2115-2007 es del Ministerio de Protección de Ambiente y Protección Social, Vivienda, etcétera, no sé qué más le pusieron, y establece que para que el agua o que el agua potable debe tener una turbidez menor a 2 NTUs, ¿sí? Y esto es importante porque la medida de la turbidez es una medida bastante simple, ¿no? Y el hecho de que la turbidez sea menor a 2 NTU, pues está dándome una idea de los sólidos suspendidos, ¿no? Y si estamos hablando de una agua que se pueda usar para consumo humano, pues la cantidad de material suspendido debe ser baja. Es decir, que si yo mido la turbidez y me da 5, 10, 20 NTUs, pues tal vez signifique que hay demasiados coloides que están allí suspendidos. De hecho, hay unos ensayos de potabilización de agua en los que al agua se le agregan materiales o reactivos, perdón, para hacer que la cantidad de sólidos suspendidos disminuya, ¿no? Porque pues si han visitado una planta de tratamiento o se imaginan cómo convierten el agua de un río en el agua que llega a sus casas, pues parte del proceso físico-químico consiste en disminuir la cantidad de sustancias suspendidas. Y una forma de controlar o de determinar si se está haciendo un trabajo adecuado es simplemente haciendo una medición de la turbidez o la turbidez. Se toma una muestra, se le hace medida la turbidez a lo largo del proceso y se puede ver cómo va disminuyendo la cantidad de esos sólidos por sedimentación o filtración o una combinación con procesos químicos como la coagulación. Entonces, de hecho, en la producción de agua potable, la medida de la turbidez es fundamental para garantizar la calidad del agua y es una medida que no toma más de 2 o 3 minutos y permite de una forma simple estimar si el agua tiene sustancias suspendidas que podrían ser perjudiciales para la salud de las personas que la consumen. Entonces, es una técnica muy usada en los laboratorios de control de calidad de aguas, ¿sí?
De hecho, hace tiempos, yo digamos 20 años, la norma hablaba de 5 NTUs, era un poco más flexible y más laxa en cuanto al valor de la turbidez, pero ya pues se ha modificado y para que el agua sea potable debe ser menor a 2 NTUs. Incluso hay regulaciones a nivel mundial un poco más estrictas en países de Europa y en Estados Unidos. Idealmente debe ser menor a 1 NTU. ¿Sí? Entonces eso implica un tratamiento un poquito más complejo para hacer esa disminución. Bien, también la turbidimetría se puede utilizar para determinaciones de algunos analitos que formen compuestos insolubles o precipitados. Aquí hay algunos ejemplos. Yo puedo analizar sulfatos, hay algunos sulfatos metálicos insolubles o cloruros también o fosfatos. Por ejemplo, los sulfatos de bario son insolubles, los cloruros de plata son insolubles, los fosfatos también de plata o de calcio también son insolubles. Entonces bastaría con tener algún tipo de reacción química, por ejemplo esta. Si yo tengo los sulfatos originalmente están solubles, ¿cierto? Porque están pues en solución acuosa. Y se puede añadir a la muestra a la que yo le quiero medir sulfatos, puedo añadir bario, tal vez como cloro de bario. Yo puedo tener cloruro de bario, adicionárselo a la solución y si hay sulfatos, se va a producir el sulfato de bario que tiene una solubilidad bastante baja, es decir, que forma un sólido, pero que realmente si estamos hablando en solución, entre comillas, porque no sería una solución, sino más bien una suspensión. Es decir, que podemos formar una suspensión de algo que inicialmente estaba en solución, añadiendo un reactivo para que ya no sea soluble, sino que forme una suspensión. Y la suspensión como tal, por definición, según como iniciamos, pues dispersar la radiación. Entonces básicamente sería, después de que se añade el reactivo, la suspensión formada mide la turbidez y de alguna forma relacionar la turbidez que la llamamos con la concentración. Y pues para eso básicamente lo que ya hemos visto es que se precisaría de una calibración, es decir, preparar patrones de diferentes cantidades de sulfatos, adicionarle el cloro de bario y a cada patrón medirle la turbidez y obtener una curva de calibración para después hacer análisis de muestras. Entonces sería algo como esto. Se preparan soluciones de diferente concentración de sulfatos, se les mide la turbidez y tendríamos esto, ¿no? Y esto obedecería aproximadamente la relación de la ley de Beer, ¿cierto? Con interceptos tal vez en cero o alrededor de cero. Y eso nos permitiría después tener la turbidez de una muestra y recuerdan llegar a obtener el estimado de su concentración. Entonces básicamente es un método cuantitativo como los otros que hemos visto, como la refractometría o la polarimetría tal vez, y como veremos también en la fotometría visible. Entonces se preparan patrones y usamos el método del estándar externo, se preparan patrones aparte, la muestra aparte, y luego se hacen la medida de turbidez, se forma la curva de calibración, se estima la concentración a partir de la señal de la muestra y pues se aplican los factores de dilución y así podemos hacer análisis cuantitativo utilizando la turbidimetría. ¿Esto fue claro? Creo que no es tan nuevo pues comparado con lo que ya hemos hecho. Bien, mientras que la nefelometría, como les había mostrado, sirve para análisis de concentraciones más bajas porque da mayor sensibilidad. Les había mostrado la razón, porque la turbidimetría mide la intensidad de las que sale, que es grande, mientras que la nefelometría mide la intensidad de luz dispersada realmente. Entonces se pueden tener límites de detección mucho más bajos en la nefelometría. Por eso pues aquí hay una lista de determinaciones que se pueden hacer, sobre todo de origen o de utilidad biológica. Se pueden determinar proteínas en fluidos, proteínas como las inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos o proteínas o antígenos.
se puede determinar concentración de bacterias o células en suspensión, ¿sí? Y esto precisamente pues también haciendo algún tipo de curva de calibración, porque pues a través de la medida nefelométrica yo puedo determinar la concentración de bacterias que tal vez tenga pues o que tiene realmente un interés biológico para determinar por ejemplo la contaminación del agua o para procesos de producción si se alcanzó ya el punto final y cuándo parar un proceso de incubación. Cosas como esas serán importantes de controlar y la nefelometría pues es una herramienta que se usa para eso. También para hacer mediciones incluso de aguas, pero a niveles bajos. Los turbidímetros tienen tal vez límites de detección de 0.1 o 0.2 NTUs, mientras que los nefelómetros dan límites de detección mucho más bajos como de 0.01. Entonces, cuando pues, es necesario, pues se utiliza un nefelómetro para medir turbidez en aguas, pero normalmente para un control de calidad normal, un turbímetro es suficiente. También se puede caracterizar partículas mucho más pequeñas como agregados, coloides, liposomas y nanopartículas. Estamos hablando pues ya del orden de los nanómetros en este caso. Bueno, voy a mostrarles una aplicación importante de la nefelometría y para eso pues voy a mostrarles un poco eh, un fenómeno importante de interés biológico, ¿no? Bueno, los anticuerpos son proteínas de tamaños grandes, estamos hablando de pesos moleculares de 50.000, 100.000 o 150.000 gramos por mol o Dalton, pues que es la unidad en la que se mide. Entonces, los anticuerpos, como ustedes sabrán un poco, ¿no? Son encargados de trabajar con el sistema inmune. Bueno, sin alargarme ni entrar mucho en detalle la parte biológica, los anticuerpos pues tienen forma como de Y. Esa es pues una representación común de los anticuerpos. Y la molécula para la cual el anticuerpo es reactivo se llama su antígeno. Entonces, por ejemplo, el antígeno podría ser un virus o una parte de la estructura de un virus, o podría ser otra proteína de una bacteria o cosas como esas, ¿no? Entonces, básicamente, el anticuerpo tiene una zona que se llama el epítope, que es donde interactúa con el antígeno. Normalmente es en las puntas de estas representaciones como de Y. Entonces, por aquí en estas partes de acá, la estructura, la composición y la secuencia de aminoácidos, incluso el espacio físico, pues el espacio físico de estas partes de acá, ha sido biológicamente desarrollado, incluso a nivel de laboratorio se hace, para que solamente interactúe con este antígeno y no con otro. Entonces yo tengo un anticuerpo específicamente desarrollado ya sea por el sistema inmune o a nivel de laboratorio para que interactúe específicamente con un antígeno. Es decir, si hay otros antígenos, otras cosas, otras moléculas, no interactuará con esa, sino específicamente con esa. La especificidad de estas dos cosas, del anticuerpo con su antígeno, pues muchas veces se representa como la relación entre una llave y una cerradura, ¿no? Que la llave está únicamente diseñada para abrir una cerradura particular. De esa forma tan específica es que interactúa el anticuerpo con el antígeno. Bueno, y cuando lo hace, pues forma un complejo. ¿Qué es esto? Ahí pues está demostrando la forma en que el anticuerpo interactúa con el antígeno y forma un complejo. Desde el punto de vista de la nefelometría, el anticuerpo solo está formando una solución, ya es soluble en el medio de reacción, mientras que el antígeno también lo es, pero cuando estos dos se combinan forman un complejo que ya es insoluble y forma un precipitado o en este caso una suspensión. Bueno, esto ocurre realmente a nivel biológico, dentro de nuestros cuerpos y de los seres vivos, ¿no? Pero esto también se puede utilizar a nivel de laboratorio o in vitro para medir cantidades de anticuerpos. Es decir, si yo quiero cuantificar el anticuerpo, yo puedo comenzar a adicionar antígeno hasta que se alcance algún tipo de equilibrio. Entonces imagínense algún tipo de titulación en la que mi titulante sea el antígeno y el analito sea el anticuerpo. Ya estamos hablando de términos biológicos, pero pues con algún tipo de lenguaje químico que es familiar para nosotros. Yo puedo titular el anticuerpo
con un antígeno. Y pues estoy hablando titular, ustedes no lo ven, pero yo le puse comillas, seguro que ustedes las pueden ver. Estoy adicionando antígeno a una muestra que contiene un anticuerpo con el fin de cuantificarlo. De hecho, algunos de los ensayos de laboratorio clínico pues necesitan determinar no solamente si hay un anticuerpo o no, sino la cantidad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay unas moléculas en nuestros cuerpos que reaccionan o que, bueno, los anticuerpos que nuestro sistema inmune produce cuando estamos expuestos a determinados patógenos, ¿no? De hecho, muchas de las pruebas para enfermedades no miden precisamente la presencia de la molécula maligna, sino la respuesta del sistema inmune cuando esa molécula está en nuestro cuerpo. Por ejemplo, algunas de las pruebas, como la prueba ELISA para medir VIH, no mide realmente el virus dentro del cuerpo, sino que mide los anticuerpos que el cuerpo produce cuando está expuesto al VIH. Entonces, la cantidad también puede ser pues un indicativo de si se está presente o no la enfermedad. Nosotros podemos tener anticuerpos contra un virus particular, pero que esté presente no significa que tengamos el virus. Por ejemplo, si alguien estuvo expuesto a la tuberculosis, seguramente en su cuerpo tendrá anticuerpos para la tuberculosis. Y si se mide y se encuentran que hay anticuerpos para la tuberculosis, eso no significa que uno esté padeciendo en ese momento la enfermedad, sino que tal vez en algún momento la tuvo. Pero si la concentración del anticuerpo es muy grande, es posible que en ese momento sí se esté expuesto pues a la enfermedad. Entonces, pues el mensaje detrás de esto es que no solamente saber si está o no, sino saber la cantidad es importante para hacer un diagnóstico de una enfermedad. Entonces, básicamente, el complejo formado produce una turbidez. Por lo tanto, la medida nefelométrica, que es mucho más sensible, nos permite establecer la cantidad de complejo. Y les voy a mostrar una curva que se hace para tal efecto. Como es una especie de curva de titulación, pero no es como la que ustedes recuerdan de un punto de inflexión que cambia, sino que tiene un máximo. Entonces, en esta curva que se llama la curva de Heidelberger, pues se comienza adicionando a la muestra el antígeno, es decir, la muestra contiene el anticuerpo, es decir, la curva que les estoy mostrando sirve para cuantificar el anticuerpo, la molécula presente en el cuerpo, ¿no? O en el sistema inmune. Entonces se saca una muestra y se comienza a adicionar antígeno. Hacia la derecha se está incrementando la cantidad de antígeno. Entonces miren lo que pasa al principio. Aquí tenemos el anticuerpo, como lo pueden ver en la imagen, esto es lo máximo que puedo hacer zoom, que no está combinado con antígeno. Se agrega antígeno y el antígeno comienza a combinarse selectivamente con ese anticuerpo. Recuerden que en la muestra pueden haber otros anticuerpos, pero el antígeno es solamente específico para este que está aquí marcado en rojo. Entonces, al comenzar a adicionar esto, la turbidez comienza a incrementarse, precisamente porque están apareciendo estas especies que ya no son solubles. Antes, separados el anticuerpo y el antígeno, como está acá separado, eran solubles, pero cuando se combinan, comienzan a aparecer suspensiones, es decir, coloides, y la turbidez comienza a incrementarse. Si seguimos adicionando anticuerpo, pero el anticuerpo es el que había desde el principio, llegará a un punto en donde alcanzamos una turbidez máxima, porque se ha producido la cantidad más grande posible del complejo. Como pueden ver acá, hay varias formas, no solamente que un antígeno se combine con un anticuerpo, sino que puede ser que en varios puntos del antígeno varios anticuerpos se puedan unir y formar cosas como estas, realmente unos complejos bastante elaborados. Entonces aquí ocurre la máxima precipitación, como lo describe aquí el texto, dice la máxima precipitación ocurre, el sobrenadante ya no contiene ningún anticuerpo o antígeno libre, ¿cierto? Y se alcanza el pico. Cuando llegamos al exceso, como en cualquier titulación, entonces dice que debido a la alta concentración de antígenos, la formación de pequeños complejos de inmunes se favorece más que el real precipitado. Entonces, cuando hay tan grande exceso del antígeno, algunos de estos se vuelven solubles, de los que estaban formando todas estas, ¿cómo le llamamos? Como
aglomerados o agregados de ellos. Entonces, esto era soluble, y aquí era insoluble, perdón, pero cuando hay una gran cantidad de antígeno, esto favorece a que estas cosas tan grandes no se formen, sino que en lugar de eso se formen unidades más pequeñas. Y estas cosas sí son solubles. Entonces, estamos formando especies insolubles, la turbidez se incrementa. Pero cuando llegamos aquí y hay exceso de antígeno, ahora estos agregados insolubles, grandes insolubles, ya comienzan a desbaratarse por el exceso de antígeno disponible y se comienzan a formar como agregados no tan grandes y sí solubles. Entonces, de esa manera, la turbidez comienza a disminuir. Entonces, de esa forma, se puede cuantificar un anticuerpo agregando un antígeno como en una especie de curva de titulación, ¿cierto? En el que aquí estará como el volumen o la cantidad del antígeno adicionada y se mide la turbidez. Entonces, en ese caso, la turbidez medida nefelométricamente, creo que esos términos ya no serán complejos, ¿no? Es una turbidez porque es precisamente la dispersión de la radiación. Y medido nefelométricamente porque el detector está ubicado a 90 grados con respecto a la trayectoria original de la radiación. Bueno, ese pues es uno de los ejemplos de aplicación de la nefelometría. No sé si eso fue suficientemente claro o hay algo que necesitemos ahondar un poco o explicar de nuevo. Bueno, supongo que voy a interpretar su silencio como que esto funcionó bien. Bueno, aquí vamos al ejemplo cuantitativo de análisis por turbimetría. Entonces aquí es que eh, necesito que desenfunden sus calculadoras. Pero no se vayan porque ya veo que se están saliendo. Entonces yo necesito que ustedes sigan esto porque ya sabemos que con esto pues estamos alistándonos para el momento en que ustedes se enfrenten solos a eso, ¿no? Bueno, entonces dice que análisis de sulfatos por turbimetría, hay una preparación primero. En la parte superior se está describiendo la preparación de la curva de calibración. Entonces se prepara un patrón que disolviendo 0.1859 gramos de un reactivo que contiene 99.5% de sulfato de sodio hasta 250. Es decir, aquí nos están describiendo cómo se preparó la solución original de sulfato. Y luego esta solución se tomaron diferentes volúmenes hasta 100 mililitros, se adicionó agua destilada hasta más o menos la mitad y luego 10 mililitros de solución de cloro de bario al 10%. Bueno, entonces, pues algo importante, ¿no? La cantidad de solución de cloro de bario y su concentración únicamente son relevantes porque debemos garantizar que haya suficiente bario. Recuerden que la reacción es que el sulfato reacciona con el bario, que es bario más 2, para producir sulfato de bario insoluble. Entonces, la cantidad de bario adicionada debe ser suficiente para que todo el sulfato reaccione. Es decir, que en esta reacción, que está representada en esta ecuación, el reactivo límite sea el sulfato y que el bario esté en exceso. Entonces, básicamente, se garantiza que si hay una cantidad tan grande como 10 mililitros, una solución muy concentrada, que es al 10%, pues la solución va a tener suficiente bario para que todo el sulfato reaccione. Para eso es únicamente relevante la cantidad y la concentración de la solución de cloro de bario. Bien, y pues lo que se adiciona agua un poquito es porque miren que los volúmenes son pequeños, 1, 2, 3 hasta 8. ¿Sí? Son volúmenes pequeños en 100 mililitros. Entonces, si se agregara directamente los 10 mililitros de solución de cloro de bario, pues tal vez el precipitado, tal vez se forme un precipitado realmente y no una suspensión. Y después sea un poquito difícil volver a producir que eso se suspenda. Entonces, por esa razón, la descripción del procedimiento establece que se adicionó, por ejemplo, a un matraz de 100, 1 mililitro, pero que se agregó más agua destilada para llegar más o menos a la mitad. Ahí sí se produjo la suspensión y luego se aforó. Básicamente eso. Entonces, lo primero que debemos hacer es, a partir de esto, vamos a determinar
la cantidad de la concentración de cada patrón. O sea que nuestro primer paso es usar esta información para calcular de qué concentración quedó cada una de estas 6 soluciones a las que se le midió la turbidez o la turbidez, y después hacer la curva de calibración pues como ustedes la recuerdan. Entonces, a ver, yo creo que me va a tocar, ¿cómo hacemos? Voy a tomar datos al respecto. La masa es esta. Bueno, tal vez hagamos algo como esto. Vamos a ver si funciona. Tengo la masa y esto se aforó hasta 250. Entonces vamos a calcular la concentración de sulfato como sulfato, ¿no? Como ion sulfato. Entonces el primer paso es que vamos a convertir o vamos a calcular la concentración. Bueno, vamos a cambiar de color. Vamos con el azul. Creo que esto ya no va a funcionar. Bueno, voy a tomar nota de la concentración. 0.1859 es la cantidad. Bueno, 0.1859 gramos de un reactivo que contiene 99.5% de sulfato de sodio, y esto se llevó hasta 250 mililitros. Entonces el primer paso es que vamos a calcular la concentración, pero como ion sulfato, ¿no? Porque esto es sulfato de sodio, ¿no? Entonces comenzamos con esta masa, pero es de un reactivo, y ese reactivo contiene 99.5% sulfato de sodio. Es decir, que de cada 100 gramos de ese reactivo, únicamente 99.5 gramos son de sulfato de sodio. Y hasta ahí tendríamos la masa de sulfato de sodio. Pero nosotros debemos expresar esto como sulfato. Y pues el ion sulfato tiene un peso de 96 gramos de sulfato, 32 del azufre más 16 por 4, que es el de el oxígeno, 96. Y el peso molecular del sodio sulfato con los dos sodios y el sulfato sería esto más 23 por 2. Eso nos da 142 gramos de sulfato de sodio. Bueno, entonces hasta ahí tendríamos, a ver, gramos de reactivo, sulfato de sodio, y nos daría la masa de ion sulfato como tal, ¿no? Y pues esto está disuelto hasta 0.25 litros, que son los 250 mililitros, y aquí tenemos que 1000 miligramos son 1 gramo, y ahí tendríamos la concentración de la solución en unidades de miligramos de sulfato por cada litro. ¿Eso cuánto les da? Yo quiero que estén atentos a esto, porque pues ustedes saben que más adelante les tocará 50. Yo creo que ahí le faltó algún cero por algún lado. Yo creo que eso sí tiene más cara. 500.2 miligramos por litro. Listo. Bueno, entonces luego, a partir de esa solución que es de 500.2 miligramos por litro, recuerden que como sulfato, porque aquí usamos sulfato, esto, peso molecular, se prepararon los patrones. 1 mililitro hasta 100. Creo que es el primero, ¿no? A ver, volvemos a mirar, sí. 1, 2, 3, 4, luego 6, 8, y estos se aforaron hasta 100. Entonces, la primera solución sería de concentración 1 sobre 100, esto sería 5, ¿no? 5 miligramos por litro. 5.002, lo podemos redondear así. La segunda solución se preparó midiendo 2 hasta 100.
O sea que eso nos daría así, ¿no? 3 hasta 100, eso nos daría 15 miligramos por litro. La otra sería 4 hasta 100, esto sería 20 miligramos por litro. La otra sería 6 hasta 100, 6 por 5, 30 miligramos por litro. Y la última solución fue de 8 hasta 100, ¿no? Esos son los volúmenes que se tomaron y el volumen final, ¿no? Eso sería 8 por 5, 40 miligramos por litro. Ya, entonces tenemos las concentraciones de 5, 10, 15, 20, 30 y 40, ¿no? Estas serían entonces las concentraciones para la curva de calibración. Es decir, que nuestra curva de calibración sería concentración acá, 5, 10, 15, 20, 30 y 40. Entonces, con esto tendríamos que hacer la regresión lineal. Entonces ahí ya pueden hacer sus cuentas, ¿no? Y recuerden que aquí necesitaríamos de la forma y igual a más bx, ¿no? Me dicen cuánto les dio. .98 más 4,16x. ¿Listo? Entonces ya tenemos los datos de la curva de calibración. ¿Sí? Esta es la curva de calibración. Y volviendo pues al enunciado, nos dicen qué se hizo con la muestra, ¿no? Voy a copiar este donde la muestra para que podamos determinar el porcentaje de sulfato, debe ser, ¿no? Bueno, entonces la señal de la muestra por aquí al final es de esto, 103.4. La pregunta que les hago es si puedo usar esa curva de calibración para esa señal de la muestra o no. Está dentro del rango, ¿no? El rango va hasta 185. ¿Y cómo les dio el coeficiente de correlación? ¿Si es una buena recta o no? Bueno, de hecho yo por acá tengo la curva que había hecho, que incluso fue la que les puse en la diapositiva anterior. Y aquí la pueden ver. Es 416 más 20 y el coeficiente, y se ve bastante lineal, ¿no? Esta es la curva de calibración, entonces 103 nos debe dar algo por acá, ¿no? Como por acá entre 15 y 20 la concentración. Bueno, entonces a partir de esto, de un Y de 103.4, vamos a calcular el estimado de X, ¿no? Que recuerden, lo pueden hacer con sus calculadoras o simplemente sería tomando 103.4, restándolo al intercepto y dividiendo por la pendiente, ¿no? Y ahí tenemos el estimado. ¿Cuánto les da este? 19,8, y recuerden son miligramos por litro pero de sulfato.
Pero según el procedimiento, aquí teníamos una masa de muestra de 0.5369 gramos. Esto se aforó hasta 100 y luego se hicieron dos diluciones. Se midieron 5 hasta 50, ¿no? Y pues aquí se obtuvo una solución. Y luego 10 mililitros se diluyeron hasta 100 mililitros. O sea que la concentración que acabamos de hallar es la concentración de ese último matraz de 100. Entonces tenemos que devolvernos para encontrar la concentración en el matraz de 100 original. Y aquí básicamente hay dos factores de dilución, este factor y este factor. Entonces podemos hacerlo de una sola vez, 19.8 por 100 sobre 10 y por 50 sobre 5. Recuerden que estamos devolviéndonos a una concentración más grande de sulfato, por lo tanto los factores de dilución son inversos, ¿no? Esta concentración es la diluida, 19,8, y nos vamos a devolver hasta esta de acá. Entonces están 1, 2 factores de dilución. Bueno, que hablando de aquello, pues hubo fallas de eso, ¿no? Los factores de dilución. Eso podemos hablar ya más en detalle el viernes. A ver, los dos factores de dilución son de 10 veces, ¿no? O sea que eso es 100. 100. 5 y 5, 10, 100. O sea que esto debe ser 1980 más o menos, ¿no? ¿Sí les dio eso? Bueno, entonces esa es la concentración de sulfato en la solución original de muestra, ¿no? Entonces podemos encontrar la masa de sulfato, ¿no? Simplemente multiplicando esos miligramos por litro por el volumen de solución, que son 100 mililitros, que es 0.1 litros, y eso me daría 198 miligramos de sulfato. ¿Sí? Y eso está contenido en los 0.5369 gramos. Sin embargo, nos dicen que la muestra contiene sulfato de magnesio heptahidratado. Esa precisamente es la denominada sal de Epsom. Entonces necesitamos pasar sulfato a sulfato de magnesio heptahidratado. Es decir, necesitamos ir de acá a MgSO4 heptahidratado. Convertir esa masa a esa, ¿no? Porque el sulfato proviene de eso. Originalmente el sulfato estaba formando sulfato de magnesio heptahidratado. Entonces sería 198 miligramos de sulfato. Aquí simplemente usamos el factor gravimétrico. En el denominador serían 96 gramos de sulfato, ¿sí? Y en el numerador lo que pese el sulfato de magnesio heptahidratado, es decir, el magnesio que es como 24,3 más 32 de azufre, 64 de oxígeno y 7 por 18. A ver, eso da más o menos 246,3 gramos de MgSO4 heptahidratado. Ese es el peso molecular pues de ese sulfato. Y aquí, antes de que ustedes me digan y por qué no lo pasamos a miligramos, pues recuerden que estos gramos y estos gramos se cancelan y al final nos va a dar miligramos, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? ...507,9 miligramos de todo eso, ¿no? Y el porcentaje o la pureza, ¿cierto? Sería esa masa, que es de MgSO4 heptahidratado, sobre la masa de muestra, ¿no? Que es 536,9 en miligramos, ¿no? Porque pues aquí tenemos esto en gramos, ¿no? Y por 100. 94,5%. Esa sería entonces la pureza. Entonces, pues miren que no cambia, lo único que cambia es el tipo de señal. En este caso, lo que se mide aquí en el eje vertical no es el índice de refracción o el ángulo de giro, sino la turbidez, que es pues esta propiedad.
Y recuerden que la turbidez se puede medir por el método turbidimétrico a línea recta con el detector o a 90 grados el nefilométrico. Entonces, esto sería Bueno, entonces con esto terminaríamos esto. Yo voy a volver acá para mostrarles si tienen alguna pregunta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre la técnica o sobre este ejercicio que acabamos de hacer. Bueno, si no tienen más preguntas y creo que el tiempo fue justo, entonces con esto terminamos estas técnicas y la aplicación y el viernes entonces nos veríamos en clase. Voy a parar la grabación